Nunca olvidaré aquella Navidad. Frente a toda la familia reunida alrededor de la mesa que había preparado con esmero, mi hijo Ricardo se levantó con un bolso de Louis Vuitton. Mi corazón ingenuo creyó que, tras meses de frialdad, al fin me mostraría cariño. Pero Ricardo no vino hacia mí, sino hacia Beatriz Mendoza de Salazar, su suegra, impecable con perlas y vestido de diseñador. Esa mujer llevaba años robándome a mi hijo. Con voz firme declaró: «Mamá Beatriz, gracias por ser la verdadera madre que siempre necesité». El silencio fue absoluto. Al abrir el bolso, un collar de diamantes deslumbró bajo las luces. Ricardo dijo que Beatriz le había dado comprensión y apoyo, cosas que yo jamás pude ofrecerle. Mis otros hijos, Ana Sofía y Miguel, bajaron la mirada. Pensé en mi difunto esposo, que nunca habría permitido semejante humillación. Beatriz, con lágrimas perfectamente calculadas, lo abrazó como si fuera suyo. Yo, desgarrada por dentro, sonreí levemente. Nadie sabía que en mi bolsa llevaba un sobre que cambiaría todo, transformando la humillación en lección de dignidad y verdad. Pero para comprender esa noche, primero deben conocer mi historia. Hola, mi amor. Antes de empezar a contar mi historia, déjame pedirte un favor. Escribe en los comentarios de dónde eres. Me encantaría saber desde dónde me estás escuchando. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Créeme, las historias que comparto aquí vienen del corazón y me encantaría tenerte en esta familia. Dale a like si alguna vez te has sentido menospreciado por alguien a quien quieres. Ahora, respira hondo conmigo, porque lo que te voy a contar aún es difícil de asimilar. Me llamo Diana de la Vega. Tengo 50 años, cabello gris que nunca he teñido porque cada cana es una medalla de honor por las batallas que he peleado, y manos que conocen tanto el gis de las aulas como las agujas de coser. Nací aquí en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, en una familia de clase media trabajadora. Mi padre era contador, mi madre ama de casa. Crecí con valores simples: trabajo duro, honestidad y familia por encima de todo. A los 22 años me casé con Javier de la Vega, el amor de mi vida. Un hombre bueno, ingeniero civil, con ojos color miel y una risa que iluminaba cualquier habitación. Tuvimos 3 hijos: Ricardo cuando yo tenía 23, Ana Sofía 2 años después, y Miguel llegó cuando cumplí los 27. Éramos felices. No teníamos lujos, pero teníamos amor. Vivíamos en un departamento de 3 recámaras en la colonia del Valle. Los domingos íbamos al Parque de los Venados. En las tardes, Javier y yo tomábamos café mientras los niños hacían la tarea en la mesa del comedor. Pero la vida, ay mi amor, la vida tiene planes que nosotros no escribimos. Cuando Ricardo tenía 9 años, Ana Sofía 7 y Miguel apenas 5, Javier sufrió un infarto fulminante en una obra de construcción. 35 años, así de joven, así de injusto, así de devastador. De la noche a la mañana me quedé sola con 3 niños, una pensión miserable que apenas cubría la renta y un océano de miedo. Pero no podía darme el lujo de ahogarme en ese océano. Mis hijos me necesitaban, así que hice lo que tantas mujeres mexicanas han hecho por generaciones. Me remangué las mangas y trabajé. Trabajé como nunca había trabajado en mi vida. Conseguí una plaza de maestra de primaria en una escuela pública. Por las tardes y noches cosía vestidos de quinceañera, trajes de primera comunión, ajustes de ropa. Dormía 4, a veces 5 horas. Mis manos sangraban de tanto coser. Mis ojos ardían de tanto corregir trabajos y hacer patrones. Pero mis hijos comían 3 veces al día. Tenían zapatos nuevos cuando los necesitaban.
Iban a la escuela con sus uniformes limpios y planchados. Ricardo siempre fue el más difícil. Desde chiquito era rebelde, cuestionador. La muerte de su padre lo endureció. Se volvió distante. Mientras Ana Sofía y Miguel se acercaban a mí, Ricardo parecía culparme por todo. Por no tener un padre, por no tener dinero, por vivir en un departamento pequeño mientras sus compañeros de escuela vivían en casas grandes. ¿Por qué no somos ricos como la familia de Sebastián?, me preguntó una vez cuando tenía 12 años. Porque la riqueza no define quiénes somos, mi amor, le respondí. Nosotros somos ricos en amor y en valores. Él rodó los ojos. Eso no paga la colegiatura de una escuela privada. Esas palabras me dolieron más de lo que él jamás supo, pero yo seguí. Seguí trabajando, seguí amando, seguí criando a mis hijos lo mejor que pude. Ricardo estudió Derecho en la UNAM. Fue un estudiante brillante, te lo juro. A pesar de su resentimiento, a pesar de su distancia, era inteligente y ambicioso. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en un bufete de abogados corporativos. Empezó a ganar bien. Y ahí fue cuando conoció a Valentina Salazar. Valentina es una chica dulce, genuinamente buena. La conocí cuando Ricardo me la presentó hace 4 años. Ella venía de una familia de dinero, mucho dinero. Su padre, don Rodrigo Salazar, era dueño de una cadena de concesionarios de autos de lujo. Su madre, Beatriz, provenía de una familia de abolengo en Monterrey. Vivían en una residencia impresionante en Las Lomas, con alberca, jardín y probablemente más baños que los que yo tendría en toda mi vida. Cuando Ricardo me dijo que se iba a casar con Valentina, me puse feliz, de verdad, porque pensé que mi hijo había encontrado el amor, y porque Valentina, a pesar de venir de dinero, era humilde. Me abrazaba cuando me veía, me preguntaba por mis alumnos, admiraba mi trabajo de costura. Pero Beatriz, Beatriz era otra historia. La primera vez que la conocí fue en una cena de compromiso en su casa. Yo llegué con un vestido que había hecho yo misma, de color azul marino, sencillo pero elegante. Me había esmerado, quería causar buena impresión. Llevé un pastel de 3 leches que había horneado con mis propias manos, siguiendo la receta de mi abuela. Beatriz abrió la puerta vestida con un traje sastre blanco, tacones Louboutin que reconocí porque una vez había visto una película donde los mencionaban. Sus uñas perfectamente arregladas, su maquillaje impecable. Me miró de arriba abajo y en sus ojos vi algo que he aprendido a reconocer a lo largo de los años. Desdén disfrazado de cortesía. ¡Ay, qué linda, Diana!, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Trajiste pastel? ¿Qué? Tradicional. La forma en que dijo tradicional sonaba como si hubiera dicho anticuado o de mal gusto. Durante esa cena, mientras estábamos sentados en su comedor, que parecía salido de una revista de arquitectura, Beatriz sutilmente comenzó su trabajo. No me di cuenta entonces. Era demasiado sutil, demasiado inteligente. Diana, cuéntanos, dijo, mientras cortaba delicadamente su salmón importado. ¿A qué te dedicas? Soy maestra de primaria y también hago costuras, respondí con orgullo. ¡Qué admirable!, respondió ella, pero su tono dejaba claro que no encontraba nada admirable en ello. Debe ser tan cansado trabajar así. Ricardo nos ha contado sobre cómo crecieron después de que su papá falleció. ¡Qué sacrificio tan grande! La palabra sacrificio sonaba en su boca como algo negativo, como si sacrificarme por mis hijos fuera algo de lo que avergonzarme en lugar de enorgullecerme. El sacrificio es parte del amor de madre.
dije suavemente. Sí, claro, respondió Beatriz, tomando un sorbo de su vino tinto que probablemente costaba lo que yo ganaba en una semana. Aunque yo siempre he creído que una madre también debe cuidarse a sí misma, mantenerse bien, para poder dar lo mejor a sus hijos. No solo trabajo y más trabajo. La vida también es para disfrutarse, ¿no crees? Ahí estaba. El primer veneno inyectado. La idea de que yo, por trabajar tanto, por sacrificarme tanto, de alguna manera había fallado. De alguna manera no había sido suficiente. Ricardo no dijo nada, solo siguió comiendo. Los meses siguientes al compromiso, las cosas comenzaron a cambiar. Beatriz invitaba a Ricardo a cenas, eventos, viajes de fin de semana a Valle de Bravo o a Cancún. Al principio, pensé que era normal, que estaba construyendo una relación con su futuro yerno, pero poco a poco noté que yo nunca era invitada. Ana Sofía y Miguel tampoco. Es que son eventos más pequeños, mamá, me explicó Ricardo cuando le pregunté. Ya sabes, cosas de la familia de Valentina. Pero tú vas a ser parte de esa familia, le dije, y yo soy tu madre. No es lo mismo, respondió, y algo en su tono me heló la sangre. Se casaron en una boda espectacular en Cuernavaca, más de 300 invitados. Yo me senté en la segunda fila, no en la primera. Beatriz insistió en que la primera fila era solo para los padres del novio, y como Javier había fallecido, quedaba un espacio vacío al lado mío. Beatriz se aseguró de que ese espacio vacío fuera muy visible. Durante la recepción, cuando llegó el momento de los brindis, Beatriz habló. Habló durante 10 minutos sobre lo maravilloso que era Ricardo, sobre cómo lo había acogido en su corazón desde el primer día, sobre cómo ahora tenía el hijo varón que siempre había deseado, además de su querida Valentina. Hijo varón que siempre había deseado. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Cuando me tocó hablar a mí, mi discurso duró 3 minutos. Hablé del niño que Ricardo había sido, del hombre en que se había convertido, de cuánto lo amaba. Mi voz se quebró en varias partes. Al terminar, busqué los ojos de mi hijo. Él estaba mirando a Beatriz, quien le sonreía con aprobación maternal. Ahí debí haberlo visto. Debí haber reconocido lo que estaba pasando. Pero una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos, ¿verdad? Queremos creer que el amor que les dimos desde el vientre es inamovible, inquebrantable, eterno. Qué equivocada estaba. Durante el primer año de matrimonio vi a Ricardo tal vez una vez al mes. Siempre había una excusa. Trabajo, compromisos sociales, viajes. Mientras tanto, Ana Sofía venía a comer conmigo todos los domingos. Miguel me visitaba entre semana para que le enseñara a cocinar las recetas de su padre. Pero Ricardo se alejaba, y cuando lo veía era diferente. Hablaba diferente, se vestía diferente. Hasta su forma de caminar había cambiado, más erguida, más arrogante. Como si su vida anterior, su vida conmigo, le diera vergüenza. Un día, Ana Sofía llegó a mi departamento con cara de preocupación. Es psicóloga, mi hija, trabaja en un hospital público. Tiene ese don de leer a las personas. «Mamá», me dijo mientras preparábamos café de olla en mi pequeña cocina, «necesito contarte algo y no sé cómo lo vas a tomar». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa, hija?» «Es sobre Ricardo». Se mordió el labio. El otro día estuve en una reunión de egresados de la facultad. Varios compañeros suyos estaban ahí y, bueno, una chica me contó que Ricardo les ha estado diciendo que Beatriz es como su verdadera madre. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué? Dijo que Beatriz le ha enseñado lo que es tener una madre que no solo trabaja y regaña, sino que lo entiende y lo apoya de verdad.
Ana Sofía tenía lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento tanto. Me senté en una de las sillas de mi comedor, las mismas sillas donde habíamos cenado como familia durante tantos años, donde Javier le ayudaba a Ricardo con las matemáticas, donde celebramos cumpleaños con pasteles modestos pero hechos con amor. ¿Cómo puede decir eso?, susurré. Después de todo, lo sé, mamá. Ana Sofía me abrazó. Todos lo sabemos. Miguel está furioso, quiere hablar con Ricardo, pero le dije que esperara, que tú decidieras qué hacer. No hice nada. ¿Qué podía hacer? ¿Confrontar a mi hijo y parecer la madre controladora y resentida que Beatriz probablemente les estaba vendiendo que yo era? ¿Rogar por su amor como una limosnera? No. Decidí esperar. Decidí creer que Ricardo eventualmente recordaría, que volvería. Pero las cosas solo empeoraron. Mi cumpleaños número 49 llegó un martes de abril. Ana Sofía y Miguel habían organizado una comida en mi departamento. Invitaron a algunos de mis amigos maestros, a algunos vecinos. Nada ostentoso, pero lleno de cariño. Incluso contratamos a un mariachi que tocó en el patio del edificio. Ricardo no llegó, no llamó, no mandó mensaje. A las 3 de la tarde, mientras partíamos el pastel, Ana Sofía revisó su celular y palideció. «No lo puedo creer», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel. Ella me mostró su teléfono. Era la cuenta de Instagram de Ricardo. Había publicado una foto 2 horas antes. Estaba en un yate en Acapulco, con Valentina, Beatriz, don Rodrigo y otras personas que no reconocí. Todos con copas de champán, sonriendo bajo el sol. La descripción decía: «Con la familia que importa. La bendecido vida de lujo. Sé tu familia e este odo. Con la familia que importa». Miguel dejó su plato con tanta fuerza que se quebró. «Voy a partirle la cara». «No», dije con una calma que no sentía. «No vas a hacer nada». «¿Cómo que nada? Mamá, esto es una humillación. Es tu cumpleaños». «¿Y él decidió no estar aquí?», respondí limpiando las lágrimas que comenzaban a caer. «Es su decisión, y yo respeto sus decisiones». Pero por dentro mi corazón se quebraba un poco más, y algo más comenzaba a crecer. No era odio, no era venganza, era una necesidad profunda de entender. ¿Por qué Beatriz estaba haciendo esto? ¿Qué ganaba al robarme a mi hijo? ¿Por qué alguien que tenía todo querría quitarme lo único que realmente importaba? Decidí investigar, y lo que descubrí cambiaría todo. Comencé de manera simple. Preguntas casuales a Valentina cuando la veía. Ella, dulce e inocente, no tenía idea de lo que su madre estaba haciendo. Le preguntaba cosas como: ¿tu mamá siempre fue tan familiar? ¿Siempre le gustó tener mucha gente cerca? La verdad no, me respondió una tarde cuando vino a recoger un vestido que le había arreglado. Mamá siempre fue más reservada. Pero desde que conoció a Ricardo es como si, no sé, como si hubiera encontrado un propósito. ¿Un propósito? Sí, a veces la escucho hablando con papá, diciendo que finalmente puede hacer las cosas bien, que puede ser la madre que debió ser. No sé qué significa exactamente. Valentina se encogió de hombros. Mis papás son medio raros a veces. Esa frase se quedó dando vueltas en mi cabeza. La madre que debió ser. ¿Qué significaba eso? Comencé a buscar en internet. Era difícil porque no sabía exactamente qué buscar, pero poco a poco fui encontrando cosas, artículos viejos de periódicos de Monterrey de hace más de 30 años. Notas sociales donde aparecía la señorita Beatriz Mendoza en eventos de la alta sociedad regiomontana. Y entonces encontré algo. Un artículo pequeño, casi insignificante, de un periódico local de Monterrey de enero de 1990.
Hablaba sobre una boda. La señorita Beatriz Mendoza contrajo nupcias con el empresario automotriz don Rodrigo Salazar en ceremonia íntima. La novia, divorciada recientemente de su primer matrimonio, inicia esta nueva etapa acompañada de su hija Valentina, de 3 años de edad, divorciada de su primer matrimonio, con una hija de 3 años. Entonces, ¿dónde estaba el hijo de ese primer matrimonio? Porque Valentina es hija de Beatriz, eso lo sabía. Pero si Beatriz estuvo casada antes, seguí buscando, y busqué, y busqué. Hasta que una noche, a las 2 de la madrugada, sentada frente a mi laptop vieja en mi pequeño departamento, encontré un registro de adopción que había sido digitalizado y subido a una base de datos pública. Daniel Mendoza Ruiz. Nacido el 15 de marzo de 1987. Dado en adopción en marzo de 1990 por su madre biológica, Beatriz Mendoza. Razón: imposibilidad de hacerse cargo del menor debido a circunstancias personales. Marzo de 1990, el mismo mes que Beatriz se casó con don Rodrigo. Beatriz había tenido un hijo de su primer matrimonio y lo había dado en adopción para poder casarse con un hombre rico. Había elegido el dinero y el estatus sobre su propio hijo, y ahora estaba tratando de llenar ese vacío robándome el mío. No sabía qué hacer con esa información. Confrontar a Beatriz, decirle a Ricardo, pero no tenía pruebas sólidas, solo registros públicos que podían tener errores. Necesitaba más. Y entonces, como si el universo me escuchara, él me encontró. Fue un sábado por la tarde. Yo estaba en el mercado de la colonia Roma comprando tela para un vestido cuando mi celular sonó. Número desconocido. Bueno, ¿Diana de la Vega? Una voz de hombre, suave, educada. ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Daniel Mendoza. Silencio. Creo que necesitamos hablar sobre Beatriz Mendoza de Salazar. Se me erizó la piel. ¿Quién es usted? Soy su hijo, el hijo que ella dio en adopción hace 35 años. Sir. Nos reunimos en un café en La Condesa al día siguiente. Daniel llegó puntual. Era un hombre alto, delgado, de 35 años, con los mismos ojos oscuros de Beatriz y su misma estructura facial. No había duda de que era su hijo. ¿Cómo me encontró? Le pregunté después de que ordenamos café. He estado siguiendo las redes sociales de Beatriz durante años, explicó. Nunca me atreví a contactarla. Pero hace unos meses vi fotos del matrimonio de su hija, de mi hermana Valentina. Y en esas fotos estaba Ricardo. Y en las fotos de Ricardo aparecías tú. Vi cómo Beatriz interactuaba con Ricardo, cómo lo abrazaba, cómo lo presentaba en sus redes. Y reconocí lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Tratando de reemplazarme. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tratando de tener al hijo que abandonó, pero sin tener que enfrentar lo que hizo. Me contó su historia. Su madre biológica, Beatriz, lo había tenido a los 23 años, en un matrimonio joven con un hombre que la dejó cuando Daniel tenía 2 años. Beatriz se quedó sola, con un niño pequeño, sin dinero familiar porque su familia la había repudiado por casarse con alguien que consideraban inferior. Pero entonces conoció a don Rodrigo Salazar, un viudo rico con una niña pequeña, Valentina. Rodrigo se enamoró de Beatriz y le propuso matrimonio. Pero tenía una condición. No quería criar al hijo de otro hombre. Quería empezar de nuevo, construir su propia familia. Beatriz eligió el dinero, eligió la seguridad. Dio a Daniel en adopción y se casó con Rodrigo 2 semanas después. Nunca volvió a mencionar a su hijo. Me adoptó una pareja maravillosa, me dijo Daniel limpiando sus lágrimas. Los Ramírez me dieron amor, educación, todo.
No tengo resentimientos hacia ellos, pero siempre hubo un vacío. Siempre quise saber por qué mi madre biológica me dejó. Y ahora lo sabes. Ahora lo sé, y duele más que no saberlo. Le pregunté por qué había decidido contactarme a mí y no a Beatriz directamente. Daniel bajó la mirada. Porque estoy muriendo, Diana. El mundo se detuvo. Tengo cáncer de páncreas, etapa 4. Los doctores me dan 6 meses, tal vez menos. Su voz se quebró. Y antes de morir, necesito que mi madre sepa lo que hizo. Necesito que mi hermana Valentina sepa que existo. Y cuando vi lo que Beatriz le está haciendo a tu hijo, decidí que tal vez podíamos ayudarnos mutuamente. ¿Ayudarnos cómo? Tú quieres que tu hijo vea la verdad sobre Beatriz, y yo quiero que Beatriz enfrente la verdad sobre lo que hizo. Me miró con ojos llenos de determinación y dolor. Tengo documentos, Diana, certificados de nacimiento, registros de adopción, cartas que mi madre adoptiva guardó, fotos. Tengo pruebas irrefutables de quién soy. ¿Y qué propones? Que revelemos la verdad, juntos, pero no por venganza. Se inclinó hacia adelante. Yo no quiero destruir a Beatriz, solo antes de morir, quiero conocer a mi hermana. Quiero que mi madre biológica me vea a los ojos una vez. Y quiero que tu hijo entienda que la mujer que está idolatrando no es quien él cree que es. Fue así como comenzamos a planear. Daniel me dio todos los documentos. Pasamos semanas revisándolos, verificándolos. Contactó a su madre adoptiva, quien gentilmente nos proporcionó las cartas originales del proceso de adopción, incluyendo una carta de Beatriz renunciando formalmente a sus derechos maternos. Había una línea en esa carta que me partió el corazón. Renuncio a mi hijo Daniel con la esperanza de que tenga una vida mejor que la que yo puedo darle. Pero todos sabíamos la verdad. No lo había hecho por él, lo había hecho por ella. Decidimos que la revelación sería en Navidad. Era cruel, lo sé, pero también apropiado, porque fue en una cena familiar donde Ricardo me humillaría públicamente, y sería en una cena familiar donde todos aprenderían la verdad. Los meses previos a esa Navidad fueron los más difíciles de mi vida. Ver a Ricardo volverse cada vez más distante, escuchar a Ana Sofía contarme sobre las nuevas crueldades, las nuevas comparaciones que Ricardo hacía entre Beatriz y yo. Mamá Beatriz nunca me hace sentir culpable, le dijo Ricardo a Valentina una noche, sin saber que Ana Sofía estaba en la casa y escuchó todo. Mi madre siempre está con esa cara de sacrificada, como si yo le debiera toda mi existencia. Esas palabras me destrozaron, porque tenía razón en algo. Él sí me debía su existencia. Le había dado la vida, lo había alimentado de mi propio cuerpo, había trabajado hasta que mis manos sangraban para que él pudiera estudiar. Y eso me hacía la mala. El recordarle indirectamente el sacrificio que había hecho por él, pero no dije nada, esperé, planifiqué. Beatriz organizó la cena de Navidad en su casa, por supuesto, una fiesta espectacular con decoradores, chef privado y una lista de invitados que incluía a familias de la alta sociedad chilanga. Yo fui invitada solo porque era imposible no invitarme. La madre del esposo de su hija. Llegué sola. Ana Sofía y Miguel querían acompañarme, pero les pedí que no vinieran. Esto era algo que necesitaba hacer sola. Bueno, no completamente sola. Daniel estaría afuera, esperando mi señal. La cena fue exactamente como imaginé. Opulenta, excesiva. Había un árbol de Navidad de 3 metros decorado con ornamentos de Swarovski. La mesa estaba puesta con vajilla de porcelana finísima y copas de cristal que probablemente valían más que mi renta mensual. Y ahí estaba yo, con mi vestido azul marino que había usado en el compromiso,
el mismo que Beatriz había despreciado sutilmente años atrás. Lo hice a propósito, para recordarme de dónde venía, para no olvidar quién era. La cena transcurrió con conversaciones superficiales. Beatriz reinaba en la cabecera de la mesa, contando anécdotas divertidas, haciendo reír a todos. Ricardo estaba sentado a su derecha, como un príncipe al lado de su reina. Valentina estaba junto a Ricardo, dulce como siempre, pero notablemente más callada que de costumbre. Yo estaba al otro extremo de la mesa, junto a una pareja mayor que me ignoró completamente. Y entonces llegó el momento. El postre había sido servido, un soufflé de chocolate que, admito, se veía espectacular. Beatriz dio unos golpecitos suaves a su copa de champagne. Familia, amigos, comenzó con su voz perfectamente modulada. Quiero aprovechar esta hermosa noche para hacer algo especial. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sabía que venía algo, lo sentía en el aire. Ricardo, dijo Beatriz mirando a mi hijo con tanto amor falso que me dieron náuseas. Desde que entraste a nuestra familia, has traído tanta alegría a nuestras vidas. Has sido como el hijo que siempre soñé tener. Ahí estaba otra vez, esa frase. El hijo que siempre soñé tener. Ahora, después de saber lo que sabía, esas palabras tenían un significado completamente diferente, más oscuro, más retorcido. Tú también has sido como una madre para mí, respondió Ricardo levantándose de su silla. Llevaba puesto un traje que yo sabía que costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. De hecho, hay algo que quiero hacer esta noche, algo que te he estado planeando durante semanas. Sacó el estuche de Tiffany & Co. del bolsillo de su saco. Los invitados comenzaron a murmurar, curiosos. Valentina se veía confundida. Yo mantuve mi compostura, aunque sentía que iba a vomitar. Y entonces sucedió. Todo lo que ya te conté al principio, la caminata hacia Beatriz, la declaración, el collar de diamantes, la humillación, el abrazo, las lágrimas calculadas de Beatriz. Pero lo que no te conté fue lo que pasó después de mi sonrisa tranquila. Ricardo finalmente me miró. Sus ojos tenían un brillo de desafío, de crueldad, como si quisiera que yo reaccionara, como si quisiera que montara una escena para poder confirmar que yo era la madre dramática y problemática que probablemente Beatriz les había pintado que era. Pero no le di ese gusto. En lugar de eso, saqué mi celular y envié un mensaje de texto simple. Entra, es hora. ¿No vas a decir nada, mamá?, preguntó Ricardo con un tono que rayaba en lo burlón. ¿No vas a felicitarme por reconocer a quien realmente lo merece? Me puse de pie lentamente. Todos los ojos en la mesa se volvieron hacia mí. El silencio era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Tengo algo que decir, comencé con voz calmada. Pero primero hay alguien que necesita estar aquí. Beatriz frunció el ceño. ¿De qué hablas? La puerta del comedor se abrió y entró Daniel. Era imposible no ver el parecido. Los mismos ojos oscuros de Beatriz, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de la nariz. Valentina dejó caer su tenedor con un ruido metálico. ¿Quién?, comenzó Beatriz, pero su voz se quebró. Porque ella sabía. En ese instante, mirando a ese hombre de 35 años parado en la entrada de su comedor, ella supo exactamente quién era. «Hola, mamá», dijo Daniel con voz suave pero firme. Han pasado 35 años. El color desapareció del rostro de Beatriz. Don Rodrigo, quien había estado charlando con un invitado, se volvió bruscamente. «¿Qué demonios está pasando aquí?» «Permítanme presentarles», dije, manteniendo mi voz estable aunque mi corazón latía como tambor. Él es Daniel Mendoza,
el hijo que Beatriz dio en adopción en marzo de 1990 para poder casarse con usted, don Rodrigo. El caos estalló. Valentina se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. ¿Qué? No, no puede ser. Es verdad, dijo Daniel, sacando un sobre de su abrigo. Tengo todos los documentos, certificados de nacimiento, registros de adopción, pruebas de ADN que me hice recientemente con muestras que obtuve. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que soy tu hermano, Valentina. Y esta mujer, señaló a Beatriz, es mi madre biológica, la mujer que me abandonó para poder vivir esta vida de lujo. Beatriz se puso de pie, temblando. Esto es ridículo. No sé quién eres ni qué quieres, pero... ¿De verdad vas a negar a tu propio hijo?, preguntó Daniel, y había dolor en su voz, dolor genuino. ¿Incluso ahora? ¿Incluso después de haberme robado 35 años? Beatriz, don Rodrigo se volvió hacia su esposa, su rostro una mezcla de confusión y furia. ¿Qué está diciendo? ¿Tuviste un hijo antes de casarte conmigo? Yo. Beatriz buscaba palabras, pero no las encontraba. Déjeme ayudarla, dije, sacando el sobre manila de mi bolsa. Aquí están las copias de todos los documentos. El certificado de nacimiento de Daniel firmado por usted, Beatriz. Los papeles de adopción, donde renuncia formalmente a sus derechos maternos. Y esta carta, saqué el papel amarillento con cuidado. Escrita de su puño y letra, donde dice, y cito, «Entrego a mi hijo Daniel a una mejor vida porque yo he elegido un camino diferente. Espero que él pueda perdonarme algún día». Pasé los documentos a don Rodrigo, quien los tomó con manos temblorosas. Ricardo seguía de pie, el estuche de Tiffany aún en su mano, mirando la escena como si fuera una pesadilla. Esto no puede ser real. Es muy real, Ricardo, le dije, mirándolo directamente a los ojos. Esta mujer que has estado idolatrando, esta mujer a quien le diste un collar de diamantes y llamaste tu verdadera madre, abandonó a su propio hijo para poder casarse con dinero. Eligió el estatus y la riqueza sobre su propia sangre. «¿Tú no entiendes?», sollozó Beatriz, y ahora las lágrimas que caían por su rostro eran reales, no calculadas. Yo era joven, estaba asustada, no tenía dinero. Yo también era joven y estaba asustada, dije, y mi voz se elevó por primera vez esa noche. Cuando me quedé viuda a los 32 años con 3 niños pequeños, yo tampoco tenía dinero, pero jamás en mi vida consideré abandonar a mis hijos. Trabajé hasta que mis manos sangraron, dormí 4 horas por noche durante años. Cosí hasta que mis ojos casi no veían, pero mis hijos siempre tuvieron una madre. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los invitados, que probablemente querían salir corriendo de ahí, se quedaron petrificados. ¿Y tú?, me volví hacia Ricardo. Tú me diste un collar de diamantes a la mujer que abandonó a su propio hijo. La llamaste tu verdadera madre. Dijiste que ella te dio lo que yo nunca pude darte. ¿Quieres saber qué fue lo que ella te dio, Ricardo? Mi hijo estaba pálido, sus labios temblaban. Te dio validación superficial, te dio acceso a un mundo de lujo, te hizo sentir importante. Pero todo eso, hice un gesto hacia la casa opulenta, hacia el árbol de Navidad de 3 metros, hacia la mesa con vajilla finísima. Todo esto estaba construido sobre la mentira más grande, sobre el abandono de un niño inocente, sobre una mujer que eligió las apariencias sobre el amor verdadero. Valentina comenzó a llorar. Se acercó a Daniel con pasos temblorosos. ¿De verdad eres mi hermano? Sí, respondió Daniel suavemente. Y siento mucho que te enteres así, pero necesitaba que supieras. Necesitaba que todos supieran. ¿Por qué?
preguntó don Rodrigo, mirando los documentos con ojos vidriosos. ¿Por qué ahora? Después de tantos años. Daniel respiró profundo. Porque me estoy muriendo. Tengo cáncer de páncreas, etapa terminal. Los doctores me dan unos meses de vida, tal vez menos. Valentina se cubrió la boca con las manos, ahogando un sollozo. Y antes de morir, continuó Daniel, necesitaba conocer a mi hermana. Necesitaba que mi madre biológica supiera que existo, que sobreviví, que tuve una buena vida a pesar de su abandono. Y cuando vi lo que estaba haciendo con Ricardo, tratando de llenar el vacío que ella misma creó robando al hijo de otra mujer, sacudió la cabeza. No podía quedarme callado. Beatriz cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas en medio de su comedor perfecto, con su vestido de diseñador arrugándose en el suelo. «Lo siento», susurró. «Dios mío, lo siento tanto». «¿La le sientes?», preguntó Daniel, y su voz se quebró. «¿Sientes haberme abandonado o sientes que te hayan descubierto?» «Ambas cosas», admitió Beatriz entre sollozos. «Ambas cosas. He vivido con esa culpa todos los días de mi vida. Cada vez que miraba a Valentina pensaba en ti. Me preguntaba dónde estarías, si estarías bien, si me odiarías». «No te odio», dijo Daniel, y pude ver las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estoy enojado, estoy herido, pero no te odio. Porque odiar requiere energía, y no me queda mucha». Valentina se acercó más a Daniel. ¿Puedo abrazarte?» Daniel asintió, y ella lo envolvió en un abrazo desesperado. «Tengo un hermano», lloraba. «Tengo un hermano y lo estoy conociendo cuando me estoy muriendo», terminó Daniel, abrazándola de vuelta. «Lo sé, lo siento». Ricardo seguía parado, inmóvil, mirando la escena. El collar de diamantes seguía en sus manos. Lentamente, muy lentamente, se volvió hacia mí. «¿Mamá?», su voz era apenas un susurro. «No», dije levantando una mano. «No digas nada todavía. Todavía no he terminado». Caminé hacia el centro del comedor, donde todos podían verme. Los invitados estaban horrorizados, fascinados, congelados en sus lugares. «Vine aquí esta noche sabiendo lo que iba a pasar», dije. Sabía que Ricardo me humillaría, sabía que Beatriz disfrutaría de ese momento, pero también vine preparada para revelar la verdad, no por venganza. Miré a Daniel. Sino porque la verdad merece ser conocida, porque los secretos envenenan, porque las mentiras destruyen. Me volví hacia Beatriz, quien seguía de rodillas en el suelo. «Tú trataste de llenar el vacío que creaste al abandonar a tu hijo robándome el mío. Manipulaste a Ricardo. Le hiciste creer que yo era insuficiente, que mi amor, mi sacrificio, mi dedicación de años no valían nada comparado con tus cenas elegantes y tus regalos caros. Yo solo quería». Beatriz no podía terminar las frases. «¿Querías qué? ¿Redimirte siendo la madre perfecta para el hijo de otra mujer? Eso no es redención, Beatriz, eso es cobardía». Don Rodrigo había dejado caer los documentos sobre la mesa. «Todos estos años», murmuró, «todos estos años y nunca me dijiste, nunca me diste la oportunidad de entender». «Tenía miedo», admitió Beatriz, «miedo de que me dejaras, miedo de perder todo esto». «Y por ese miedo», dijo Daniel, su voz más fuerte ahora, «perdiste 35 años conmigo, perdiste la oportunidad de conocerme, de verme crecer, de ser mi madre de verdad». El llanto de Beatriz se intensificó. Era un llanto feo, desesperado, lleno de décadas de culpa reprimida. Ricardo finalmente se movió. Caminó lentamente hacia mí, el collar aún en sus manos. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas que no habían caído todavía. «Mamá»,
dijo nuevamente y esta vez su voz se quebró completamente. Yo no sabía. Lo sé, respondí suavemente. No sabías sobre Daniel, pero sí sabías que me estabas lastimando. Sabías cada vez que me excluías, cada vez que comparabas, cada vez que elegías a Beatriz sobre mí. Eso sí lo sabías, Ricardo. Se derrumbó. Mi hijo, mi primer bebé, el niño que había llevado en mi vientre, se dejó caer frente a mí llorando como no lo había visto llorar desde que era pequeño. Lo siento, sollozaba. Mamá, lo siento tanto. Yo solo quería pertenecer. Quería ser parte de este mundo. Y Beatriz me hizo sentir como si finalmente fuera suficiente, como si finalmente fuera alguien. Me arrodillé junto a él, tomando su rostro entre mis manos. Tú siempre fuiste suficiente, mi amor. Siempre fuiste alguien. No necesitabas el dinero de Beatriz ni su validación para tener valor. Tu valor venía de quién eres, no de lo que tienes. Pero yo te dije cosas horribles. Te comparé con ella. Te hice sentir como si no fueras suficiente. Sí, lo hiciste, admití, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer por mis mejillas también. Y me dolió más de lo que jamás podrás imaginar. Cada palabra fue como un cuchillo en el corazón, pero incluso en mi dolor, incluso en mi humillación, nunca dejé de amarte, porque eso es lo que hace una madre de verdad. Ama incluso cuando no es correspondida, ama incluso cuando la desprecian, ama porque no puede hacer otra cosa. Ricardo me abrazó y en ese abrazo pude sentir todos los años de distancia disolviéndose. Lo siento mucho, mamá. Perdóname, por favor. Perdóname. Ya estás perdonado, susurré, acariciando su cabello como cuando era pequeño. Siempre estuviste perdonado. Ana Sofía y Miguel, que habían estado esperando afuera y habían entrado al escuchar el caos, corrieron hacia nosotros. Los 4 nos abrazamos en medio de ese comedor opulento, llorando, sanando, reconectando. Valentina se separó de Daniel y caminó hacia su madre, quien seguía de rodillas. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «¿cómo pudiste?» «No lo sé», admitió Beatriz. «Era joven, tenía miedo, y tomé la decisión más egoísta de mi vida. Y he vivido con esa culpa cada día desde entonces». «¿Papá sabía?», preguntó Valentina, mirando a don Rodrigo. «No», respondió su padre con voz cansada. «No tenía idea. Si lo hubiera sabido…» Se detuvo, pasándose una mano por el rostro. «Honestamente no sé qué habría hecho, pero merecía saberlo». Daniel se acercó a Beatriz lentamente. Se arrodilló frente a ella, quedando a su altura. Por un largo momento simplemente se miraron, madre e hijo, separados por décadas de secretos y dolor. «Necesito que sepas algo», dijo Daniel finalmente. «Me adoptó una familia maravillosa. Los Ramírez me amaron como si fuera su propio hijo. Tuve una buena infancia, una buena vida. No sufrí físicamente, pero siempre hubo un vacío. Siempre me pregunté por qué no fui suficiente para que mi madre biológica me quisiera». «Tú siempre fuiste suficiente», lloró Beatriz. «Yo fui quien no fue suficiente. Yo fui la cobarde. Yo fui quien eligió mal». «¿Por qué?», preguntó Daniel, y era la pregunta de toda una vida. «¿Por qué me dejaste?». Beatriz respiró temblorosamente. «Porque tenía 25 años y estaba aterrorizada. Tu padre me había dejado. Mi familia me había dado la espalda por casarme con alguien que consideraban inferior. Estaba sola, sin dinero, con un niño pequeño. Y entonces conocí a Rodrigo. Era rico, estable, y me ofrecía una vida que nunca había imaginado. Pero él no quería criar al hijo de otro hombre, quería empezar de cero. Entonces me cambiaste por dinero. Te cambié por supervivencia», dijo Beatriz, «o eso es lo que me decía a mí misma. Pero la verdad es que sí,
te cambié por dinero, por seguridad, por estatus. Y no pasa un solo día en que no me arrepienta. Si te arrepentías tanto, preguntó Daniel, ¿por qué nunca me buscaste? En 35 años, nunca intentaste saber si estaba bien, si era feliz, si seguía vivo. Beatriz se cubrió el rostro con las manos, porque tenía miedo de lo que encontraría, miedo de que me odiaras, miedo de que mi vida perfecta se desmoronara si alguien descubría mi secreto. Y preferiste vivir una mentira, dijo Valentina con una mezcla de dolor y enojo en su voz. Preferiste construir esta imagen de la madre perfecta, la esposa perfecta, la mujer perfecta, mientras tu hijo estaba ahí afuera preguntándose qué había hecho mal para que su madre no lo quisiera. Yo sí lo quería, insistió Beatriz. Yo sí lo quise, pero no lo suficiente, y esa es mi vergüenza, mi pecado imperdonable. Don Rodrigo finalmente se movió. Caminó hacia Beatriz y, para sorpresa de todos, se arrodilló junto a ella. 35 años, dijo en voz baja. 35 años de matrimonio y no sabía esto. No sabía que tenías un hijo. Perdóname, Rodrigo. No sé si puedo, admitió él. No ahora, no todavía. Pero, miró a Daniel, él es inocente en todo esto. Y si es tu hijo, entonces es el hermano de Valentina. Y eso significa algo. Daniel parecía sorprendido. Yo no vine aquí buscando una familia, ya tengo una familia. Los Ramírez son mis padres en todos los sentidos que importan. Vine buscando respuestas. Y su voz se quebró. Vine porque me estoy muriendo y quería conocer a mi hermana. Quería que Valentina supiera que existe, que tiene un hermano. Valentina comenzó a llorar nuevamente. ¿Cuánto tiempo te queda? Los doctores dicen que tal vez 6 meses, tal vez menos. No. Valentina sacudió la cabeza violentamente. No, no es justo. Acabo de encontrarte. No puedes irte. La vida no es justa, hermanita, dijo Daniel con una sonrisa triste. Pero en el tiempo que me queda, me gustaría conocerte, si tú quieres. Por supuesto que quiero. Valentina lo abrazó nuevamente. Quiero saber todo de ti. Quiero conocer a tus padres adoptivos. Quiero recuperar el tiempo perdido, aunque sea un poco. Me puse de pie, ayudando a Ricardo a levantarse también. Los invitados habían comenzado a retirarse discretamente, murmurando disculpas y pretextos. Era comprensible. Nadie quería estar en medio de este drama familiar tan intenso. Pronto, solo quedamos nosotros. Las dos familias, unidas por sangre y dolor y secretos revelados. Diana. Beatriz finalmente se volvió hacia mí, aún desde el suelo. Tú sabías todo esto y aún así, ¿por qué no lo revelaste antes? ¿Por qué esperaste? Porque no se trataba solo de mí, respondí. Se trataba de Daniel, de su necesidad de conocer a su hermana. Se trataba de que todos ustedes enfrentaran la verdad al mismo tiempo, para que no pudiera ser ocultada o negada. Podrías haberme destruido hace meses. No quiero destruirte, Beatriz, dije con sinceridad. Quiero que enfrentes lo que hiciste. Quiero que Ricardo vea quién es la mujer que estaba idolatrando, pero no quiero destruirte. A diferencia de ti, yo no creo en abandonar a la gente, ni siquiera a la gente que me ha hecho daño. Beatriz bajó la cabeza, avergonzada. Lo que sí quiero, continué, es mi hijo de vuelta. Quiero que Ricardo entienda que el amor verdadero no se compra con joyas ni se construye en cenas elegantes. Se construye en noches sin dormir cuidando niños enfermos, en trabajar 2 empleos para poner comida en la mesa, en sacrificar todo por ver a tus hijos felices y seguros. Ricardo se aferró más fuerte a mí.
Lo entiendo ahora, mamá. Dios, ¿cómo lo entiendo ahora? Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional para todos. Daniel comenzó a pasar tiempo con Valentina. Ella lo llevaba a sus lugares favoritos en la ciudad. Comían juntos, hablaban durante horas, compartían historias. Valentina conoció a los padres adoptivos de Daniel, los señores Ramírez, una pareja hermosa de maestros jubilados que habían dado a Daniel todo el amor que Beatriz no pudo. Ricardo rompió completamente su relación con Beatriz. Dejó de ir a las cenas, dejó de aceptar sus llamadas. Al principio, yo pensé que tal vez era demasiado drástico, pero Ricardo insistió. «Necesito distancia», me explicó una tarde mientras tomábamos café en mi departamento, como en los viejos tiempos. «Necesito entender cómo pude ser tan ciego, tan cruel contigo, y no puedo hacer eso si sigo en ese mundo». Valentina estaba destrozada entre su lealtad a su madre y su creciente amor por su hermano. Don Rodrigo se había mudado temporalmente a un hotel, necesitando espacio para procesar la traición de su esposa. Su matrimonio estaba en el aire, incierto. Y Beatriz estaba destruida, había perdido su imagen perfecta, había perdido a Ricardo, estaba perdiendo a su esposo, y había encontrado al hijo que abandonó solo para ver cómo se moría lentamente. Un día, 6 semanas después de aquella cena de Navidad, Beatriz apareció en mi departamento. Se veía terrible, sin maquillaje, con ojeras profundas, el cabello sin arreglar, nada que ver con la mujer perfectamente pulida que conocí. «Diana», dijo cuando abrí la puerta, «necesito hablar contigo». La dejé entrar, aunque cada fibra de mi ser me decía que no lo hiciera. Le serví café en mi humilde cocina, en tazas desiguales que había comprado en el mercado. «No sé por qué vine aquí», comenzó mirando su taza. «Tal vez porque eres la única persona que podría entenderme». «No te entiendo», dije honestamente. «Nunca podría entender cómo una madre abandona a su hijo». «Lo sé, y no espero que lo entiendas, pero necesito», se le quebró la voz, «necesito pedirte algo». «¿Qué?» «Daniel me ha estado permitiendo visitarlo, ir a sus sesiones de quimioterapia, pasar tiempo con él, pero es tan difícil. Él es tan bueno, tan gentil, tan dispuesto a perdonar. Y eso hace que mi culpa sea peor. ¿Qué es lo que quieres de mí, Beatriz?» «Quiero que me enseñes», dijo, las lágrimas cayendo libremente ahora. «Quiero que me enseñes cómo ser madre en los últimos meses que me quedan con él, porque yo nunca aprendí, nunca tuve que hacerlo. Siempre tuve niñeras, siempre tuve ayuda, pero ahora, con Daniel muriendo, necesito ser su madre aunque sea por un tiempo corto». Me quedé en silencio por un largo momento. Parte de mí quería rechazarla, decirle que no era mi responsabilidad enseñarle algo que debería haber aprendido hace 35 años. Pero otra parte de mí, la parte que había sido madre por tantos años, la parte que entendía el dolor y el arrepentimiento, no podía decir que no. «Está bien», dije finalmente. «Te ayudaré, no por ti, por Daniel, porque él merece tener una madre, aunque sea al final». Y así comenzó la parte más extraña de toda esta historia. Yo, la mujer a quien Beatriz había intentado robarle su hijo, enseñándole cómo ser madre para el hijo que ella había abandonado. Le enseñé cosas simples. Cómo sostener la mano de Daniel durante las sesiones de quimioterapia. Cómo prepararle caldos nutritivos cuando estaba demasiado nauseabundo para comer comidas pesadas. Cómo escuchar, realmente escuchar, cuando necesitaba hablar sobre sus miedos. Era doloroso, para ambas, pero también era necesario. 4 meses después de aquella cena de Navidad, Daniel entró en cuidados paliativos. Los doctores dijeron que era cuestión de semanas,
tal vez días. Valentina estaba con él constantemente. Ricardo también empezó a visitarlo, desarrollando una amistad con este hombre que había desencadenado su despertar. Ana Sofía y Miguel fueron a conocerlo también, impresionados por su gracia y sabiduría a pesar de su sufrimiento. Beatriz estaba ahí todos los días, sentada junto a la cama de su hijo, sosteniendo su mano, cantándole canciones de cuna que debió haberle cantado cuando era bebé. Una tarde, Daniel me pidió que fuera a verlo. Cuando llegué a la habitación del hospital, Beatriz estaba ahí. Me ofreció la silla junto a la cama, pero yo negué con la cabeza. «Quédense ustedes dos», dije. «Yo puedo esperar». «No», dijo Daniel con voz débil. «Necesito que estés aquí, Diana. Tú también eres parte de esto». Me senté del otro lado de la cama, tomando su otra mano. «Quiero agradecerles», dijo Daniel, su voz apenas un susurro. «A las dos. Beatriz, gracias por intentarlo. Sé que llegó tarde, sé que no cambia el pasado, pero estos últimos meses finalmente tuve una madre biológica, y eso significa algo». Beatriz sollozaba silenciosamente. Y Diana, Daniel me miró con ojos llenos de gratitud. «Gracias por tener un corazón tan grande, por ayudar a la mujer que intentó robarte tu hijo, por enseñarle lo que significa ser madre. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Y por eso, Valentina tuvo la oportunidad de conocer a su madre de verdad, la mujer bajo todas las apariencias. No tienes que agradecerme», dije, limpiando mis lágrimas. «Sí tengo que hacerlo, porque lo que hiciste no solo me ayudó a mí, ayudó a Ricardo a ver la diferencia entre el amor real y el amor superficial. Le diste una lección que salvó su alma». Daniel cerró los ojos, cansado. «Quiero que me prometan algo. Las dos. Lo que sea», dijimos Beatriz y yo al mismo tiempo. «Prometan que cuidarán de Valentina. Ella va a necesitarlas a ambas. Una madre necesita aprender a ser mejor y la otra necesita enseñarle cómo. No dejen que mi muerte sea en vano. Úsenla para sanar, para crecer, para ser mejores». «Lo prometo», susurró Beatriz. «Lo prometo», repetí. Daniel sonrió débilmente. «Y Ricardo, cuiden a Ricardo también. Él encontró su camino de vuelta, pero todavía es frágil. Todavía necesita ser recordado de lo que importa de verdad». «Lo haremos», aseguré. Esa noche, Daniel entró en coma. 2 días después, rodeado de Valentina, Beatriz, los señores Ramírez y todos nosotros, Daniel Mendoza dejó de respirar. Era temprano en la mañana. El sol apenas comenzaba a salir. Valentina estaba acostada junto a su hermano en la cama del hospital, sosteniendo su mano. Beatriz estaba del otro lado, cantando suavemente una canción de cuna. Cuando su pecho dejó de moverse, cuando el monitor emitió ese sonido continuo que todos tememos, hubo un momento de silencio absoluto. Y luego, Valentina comenzó a llorar. Un llanto profundo, desgarrador, por el hermano que apenas había conocido. Beatriz se derrumbó sobre el cuerpo de su hijo. 35 años de culpa, arrepentimiento y amor no expresado, saliendo en oleadas de dolor. Yo me quedé atrás, dándoles espacio, pero tomé la mano de Ricardo, quien estaba parado junto a mí, llorando también. «Gracias, mamá», susurró, «por ser quien eres, por enseñarme lo que importa de verdad». Lo abracé mientras mirábamos cómo una madre lloraba sobre el hijo que nunca conoció realmente. Y en ese momento entendí que esta historia nunca fue sobre venganza. Fue sobre verdad, sobre consecuencias, sobre aprender qué significa realmente amar. El funeral de Daniel fue hermoso. Los señores Ramírez organizaron una ceremonia íntima pero llena de amor.
Compartieron historias de Daniel niño, de sus logros, de su bondad. Valentina habló sobre el hermano que conoció demasiado tarde, y Beatriz, con voz quebrada, pidió perdón públicamente. Mi hijo Daniel era un hombre mejor de lo que yo jamás podría ser, dijo frente a todos los asistentes. Y lo fue a pesar de mí, no gracias a mí. Él me enseñó en 4 meses lo que debía aprender hace 35 años, que el amor verdadero requiere sacrificio, presencia y valentía, cosas que yo no tuve cuando más las necesitaba. Don Rodrigo estaba ahí, sentado junto a Beatriz. No se habían reconciliado completamente, pero estaban intentándolo. La revelación del hijo abandonado había destruido su matrimonio perfecto, pero también les había dado la oportunidad de construir algo real, algo honesto. Después del funeral, todos nos reunimos en mi departamento. ¿Sí? Mi pequeño departamento de 3 recámaras en la colonia del Valle. No la mansión en las Lomas, no un restaurante elegante, mi hogar humilde. Preparé pozole, el mismo que había hecho durante años para mis hijos. Valentina me ayudó en la cocina, aprendiendo la receta. Ricardo puso la mesa, usando los mismos platos desparejos de siempre. Ana Sofía y Miguel trajeron flores del mercado. Y ahí, en ese espacio pequeño pero lleno de amor, las 2 familias se unieron, no por obligación, no por apariencias, sino por algo que Daniel nos había enseñado, que la familia verdadera se construye con tiempo, con presencia, con amor incondicional. Beatriz se sentó en mi sala mirando las paredes llenas de fotos familiares, fotos de mis hijos en diferentes etapas, fotos de Javier, fotos de cumpleaños modestos y navidades sencillas. Esto, dijo suavemente, esto es lo que Daniel debió tener. No las cosas caras, no los viajes lujosos, sino esto, memorias, amor, presencia. «Todavía puedes tenerlo», le dije sentándome junto a ella. «Con Valentina, con Rodrigo, si él te lo permite. No es demasiado tarde para empezar a vivir con autenticidad». «¿Me enseñarías?», preguntó, y había humildad genuina en su voz. No solo cómo ser madre, sino cómo ser real, cómo dejar de esconderme detrás de las apariencias. Miré a esta mujer que había intentado robarme a mi hijo, esta mujer que me había humillado públicamente, esta mujer que había abandonado a su propio hijo por dinero, y vi algo que no había visto antes, una persona rota tratando desesperadamente de sanar. «Te ayudaré», dije, «pero tienes que hacer el trabajo. Yo solo puedo guiarte». Ella asintió limpiando sus lágrimas. «Gracias, Diana. No merezco tu perdón ni tu ayuda, pero gracias. El perdón no se trata de merecer», respondí. «Se trata de liberarnos del peso del resentimiento. Te perdono, Beatriz. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar ese enojo solo me lastimaría a mí». Los meses siguientes trajeron cambios profundos para todos. Ricardo dejó el bufete corporativo donde trabajaba. Era un trabajo bien pagado, pero lo estaba consumiendo. En su lugar, abrió un pequeño despacho de defensoría pública, ayudando a personas de escasos recursos. Ganaba mucho menos, pero era genuinamente feliz. «Esto es lo que papá habría querido que hiciera», me dijo una tarde mientras almorzábamos juntos. «Usar mi conocimiento para ayudar, no solo para enriquecerme». «Tu papá estaría tan orgulloso de ti», le dije apretando su mano, «y yo también lo estoy». Valentina comenzó un proyecto en memoria de Daniel, una fundación para ayudar a niños en el sistema de adopción. Trabajaba incansablemente, dedicando su tiempo y los recursos de su familia para asegurarse de que ningún niño sintiera el abandono que Daniel sintió. «Sé que no puedo cambiar lo que mi madre hizo»,
me dijo mientras planeábamos un evento para la fundación. Pero puedo honrar a mi hermano asegurándome de que otros niños tengan mejores oportunidades. Don Rodrigo y Beatriz comenzaron terapia de pareja. Su matrimonio había sido sacudido hasta los cimientos, pero ambos estaban comprometidos a reconstruirlo sobre honestidad, no sobre secretos. Vendieron la mansión en Las Lomas y compraron una casa más modesta en Coyoacán. Beatriz comenzó a trabajar como voluntaria en un orfanato, enfrentando directamente el pecado que había cometido. Es doloroso, me confesó un día mientras tomábamos café en una cafetería local. Ver a todos estos niños esperando ser adoptados, sabiendo que yo abandoné al mío. Pero necesito este dolor, necesito recordar. El dolor puede ser maestro, le dije, si lo dejas transformarte en lugar de destruirte. Ana Sofía y Miguel continuaron siendo mis pilares de apoyo, pero ya no era solo yo apoyándome en ellos. Ahora éramos un verdadero equipo, apoyándonos mutuamente. Y yo finalmente pude descansar. Después de tantos años de trabajar hasta el agotamiento, después de tantos años de preocuparme por mis hijos, finalmente pude respirar. Ricardo había vuelto. Mi familia estaba unida, y aunque había sido un camino doloroso, habíamos llegado a un lugar de sanación. Un año después de la muerte de Daniel, organizamos una reunión especial. Era su cumpleaños número 36, aunque él ya no estaba con nosotros. Nos reunimos en el parque de Chapultepec, cerca del lago. Valentina había organizado todo. Trajimos flores, globos blancos con mensajes escritos para Daniel y una tarta sencilla. Los señores Ramírez estaban ahí también. Habían adoptado a Valentina en su corazón, felices de tener a la hija que nunca tuvieron. Daniel nos cambió a todos, dijo Valentina, de pie junto al lago. En 4 meses nos enseñó más sobre familia, amor y perdón de lo que algunos aprenden en toda una vida. Me enseñó a ver más allá de las apariencias, agregó Ricardo, a valorar lo que realmente importa. Me enseñó que mi madre me miró con amor. Siempre fue suficiente, siempre fue más que suficiente, y que fui un tonto al no verlo. Beatriz se acercó al frente, temblando ligeramente. Mi hijo me enseñó que nunca es demasiado tarde para intentar ser mejor, que el perdón es posible incluso cuando no lo merecemos, y que el amor verdadero no se mide en diamantes ni en casas grandes, sino en momentos pequeños de presencia y conexión. Cuando me tocó hablar, miré a todas estas personas que ahora eran mi familia extendida. Daniel me enseñó que la dignidad no viene de la venganza, sino de mantener nuestra humanidad incluso cuando somos lastimados. Me enseñó que el perdón no es debilidad, sino la fuerza más grande que podemos tener. Soltamos los globos blancos. Todos juntos vimos cómo se elevaban hacia el cielo azul de la Ciudad de México, llevando nuestros mensajes a Daniel. Mensajes de amor, de gratitud, de promesas de ser mejores. Ricardo me abrazó mientras veíamos los globos desaparecer. Te amo, mamá. Y siento mucho haber tardado tanto en recordarlo. Ya estás aquí ahora, le dije besando su frente como cuando era pequeño. Eso es lo que importa. Valentina se unió al abrazo, y luego Ana Sofía y Miguel. Los 5 nos quedamos ahí, abrazados junto al lago, una familia reconstruida a través del dolor y la verdad. Incluso Beatriz se acercó tímidamente. Valentina extendió su mano hacia ella, invitándola al abrazo. Beatriz dudó, mirándome como pidiendo permiso. Asentí, y ella se unió. No éramos perfectos, nunca lo seríamos. Las heridas todavía estaban ahí, algunas cicatrizadas, otras todavía sanando, pero estábamos juntos y estábamos intentando. Ahora, sentada aquí contándote esta historia,
Han pasado 2 años desde aquella noche de Navidad. 2 años desde la humillación más grande de mi vida que se convirtió en el momento más transformador. Ricardo y Valentina están más unidos que nunca. Trabajan juntos en la fundación que crearon en honor a Daniel. Su matrimonio es más fuerte porque ahora está construido sobre valores reales, no sobre apariencias. Beatriz y yo tenemos una relación extraña pero funcional. No somos amigas exactamente, pero hay respeto, hay entendimiento. Ella continúa su trabajo de voluntariado, continúa su terapia, continúa tratando de ser la persona que debió ser desde el principio. Don Rodrigo y ella renovaron sus votos matrimoniales hace 6 meses. Fue una ceremonia pequeña, íntima, en un jardín público. Nada ostentoso, nada para presumir, solo amor genuino y compromiso renovado. Y yo finalmente me jubilé de la enseñanza después de 30 años. Todavía acoso, pero ahora por placer, no por necesidad. Paso mis días haciendo lo que amo, estar con mis hijos, mis nietos. Sí, Ana Sofía me dio 2 hermosos nietos, y cosiendo vestidos para mujeres que no pueden pagar los precios de las boutiques. La lección más grande que aprendí de todo esto es que la venganza nunca es la respuesta. Aquella noche de Navidad podría haber revelado la verdad sobre Beatriz solo para destruirla, solo para hacerla sentir una fracción del dolor que ella me causó. Pero eso no habría sanado nada. En lugar de eso, revelé la verdad para liberar a Daniel de su secreto, para liberar a Ricardo de su ceguera, para liberar a Beatriz de su culpa escondida, y para liberarme a mí misma de la humillación y el desprecio. La verdadera dignidad no está en devolver golpe por golpe. Está en mantener nuestros valores incluso cuando somos probados. La verdadera fuerza no está en la venganza, sino en el perdón. Y el amor verdadero de madre no compite, no necesita validación externa, y nunca, jamás se rinde. Ricardo me preguntó hace poco: «Mamá, ¿cómo supiste que debías revelar la verdad esa noche? ¿Cómo supiste que era el momento correcto?». Le respondí con honestidad: «No lo sabía con certeza, pero sabía que si no lo hacía, tú seguirías perdido en un mundo de apariencias. Y como tu madre, no podía permitir que vivieras una mentira, incluso si eso significaba que me odiaras por revelarla». «Nunca podría odiarte», me dijo, abrazándome. «Eres la mujer más fuerte que conozco». Pero yo no me siento fuerte. Me siento como lo que soy. Una madre que ama a sus hijos más que a su propia vida. Una mujer que ha cometido errores, que ha tenido momentos de debilidad, pero que nunca dejó de intentar. Entonces, mi amor, mi querido espectador que me ha acompañado en este viaje, déjame preguntarte, ¿qué habrías hecho tú si la persona que amas te humillara públicamente? ¿Buscarías venganza o buscarías verdad? Si tuvieras el poder de destruir a alguien que te lastimó, ¿lo harías o encontrarías otra forma? Yo elegí la verdad. Elegí el perdón, no porque fuera fácil, Dios sabe que no fue fácil. Elegí ese camino porque es el camino que mantiene nuestra humanidad intacta. Es el camino que permite la sanación. Es el camino que transforma el dolor en crecimiento. Aquella noche de Navidad, cuando Ricardo me entregó ese collar de diamantes a Beatriz en lugar de a mí, mi corazón se quebró. Pero de ese corazón quebrado creció algo nuevo. Creció compasión por Beatriz, quien estaba tan rota por dentro que necesitaba robar el hijo de otra mujer para sentirse completa. Creció paciencia para Ricardo, quien estaba tan perdido en la búsqueda de validación externa que olvidó el amor que siempre tuvo en casa. Y creció amor propio, el entendimiento de que mi valor no dependía de que mi hijo me reconociera. Soy Diana de la Vega.
Tengo 52 años ahora. Mis manos tienen más arrugas, mi cabello más canas, pero mi corazón está completo, mi familia está unida. Y he aprendido que la verdadera riqueza nunca estuvo en las mansiones de las lomas o en los collares de Tiffany. La verdadera riqueza estaba en las noches que pasé cosiendo hasta tarde para que mis hijos tuvieran zapatos nuevos. Estaba en las comidas sencillas, pero hechas con amor. Estaba en las lágrimas que limpié, en las rodillas raspadas que curé, en los sueños que apoyé incluso cuando no tenía dinero para hacerlo. Esa es la riqueza que Beatriz nunca entendió hasta que fue demasiado tarde. Esa es la riqueza que Ricardo olvidó temporalmente, pero finalmente recordó. Y esa es la riqueza que ahora todos valoramos. El collar de diamantes que Ricardo le dio a Beatriz aquella noche todavía existe. Beatriz lo guardó en una caja fuerte y nunca lo ha usado. Dice que no puede. Dice que cada vez que lo ve recuerda la mujer superficial que era y el dolor que causó. En su lugar, usa un collar simple que Valentina le regaló después de la muerte de Daniel. Es una cadena de plata con un dije pequeño, una madre sosteniendo a un niño. En la parte de atrás dice: «Nunca es demasiado tarde para amar». Esas palabras se han convertido en el mantra de Beatriz. Y aunque su camino de redención es largo y doloroso, ella lo camina cada día, no perfectamente, no sin tropiezos, pero lo camina. Si te sientes identificado con mi historia, si alguna vez te has sentido menospreciado, humillado o despreciado por alguien que amas, déjame decirte algo. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Tu dignidad no puede ser quitada por palabras crueles o acciones hirientes. Tu amor, si es genuino, siempre tendrá poder incluso cuando parezca que no es suficiente. Hubo noches en que lloré hasta quedarme sin lágrimas, noches en que cuestioné cada decisión que había tomado como madre. Noches en que me pregunté si Ricardo tenía razón, si yo realmente no había sido suficiente. Pero Ana Sofía y Miguel me recordaban la verdad, me mostraban fotos de nuestra infancia, me contaban memorias que yo había olvidado, me recordaban que el sacrificio no es debilidad, que el amor que trabaja, que se desvela, que llora y sangra por sus hijos, es el amor más puro que existe. Y cuando Ricardo finalmente volvió a mí, cuando finalmente abrió los ojos y vio la verdad, no le dije, te lo dije. No le hice sentir culpable, solo lo abracé y le dije, bienvenido a casa, mi amor. Porque eso es lo que hacen las madres verdaderas. Esperan, perdonan, aman sin condiciones. Beatriz está aprendiendo eso ahora. Es difícil para ella porque toda su vida estuvo construida sobre condiciones, sobre transacciones, sobre aparentar y mantener imagen. Pero, poco a poco, está desaprendiendo esos patrones. El otro día la vi en el orfanato, donde es voluntaria. Estaba sentada en el suelo, con su ropa sencilla, ya no usa ropa de diseñador, rodeada de niños. Uno de ellos, un niño de unos 4 años llamado Mateo, estaba llorando. Beatriz lo tomó en sus brazos y lo meció suavemente, cantando la misma canción de cuna que le cantó a Daniel en sus últimos días. «Shh, mi niño», le decía, «ya pasó, estoy aquí, no estás solo». Y en ese momento vi un destello de la madre que Beatriz pudo haber sido, la madre que Daniel mereció, la madre que finalmente está intentando ser. No es redención completa. Nada puede devolver los 35 años que Daniel perdió. Nada puede borrar el dolor que causó, pero es un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitamos. Entonces, mi querido espectador, llegamos al final de mi historia. Pero
no es realmente un final, ¿verdad? Es más bien un nuevo comienzo para todos nosotros. Ricardo ahora viene a comer conmigo todos los domingos sin falta. Trae a Valentina, quien ahora me llama Mamá Diana, y me ayuda en la cocina. A veces viene Beatriz también, sentándose calladamente en una esquina, observando cómo es una familia real, una familia imperfecta, pero unida por amor genuino. Ana Sofía y Miguel siguen siendo mis tesoros, mis constantes, pero ahora están felices de tener a su hermano de vuelta. Las cenas familiares son ruidosas, caóticas, llenas de risas y historias, exactamente como debe ser. Los señores Ramírez se han convertido en parte de nuestra familia extendida también. Ellos nos enseñaron que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso, es amor demostrado en acciones, no solo en palabras. Y Daniel, Daniel ya no está físicamente con nosotros, pero su espíritu, su lección, su amor, permanecen en la fundación que lleva su nombre, en los niños que se benefician de ella, en las vidas que tocó durante sus últimos meses, en la transformación que causó en todos nosotros. A veces, cuando estoy sola en mi departamento, miro las fotos que tengo en mi sala, fotos de mis 3 hijos cuando eran pequeños, fotos de Javier, mi amor eterno, fotos de cumpleaños modestos y navidades sencillas. Y ahora, fotos nuevas, fotos de toda la familia junta, fotos de Valentina y Ricardo trabajando en la fundación, fotos de Daniel sonriendo en sus últimos días, rodeado de amor, y me doy cuenta de que esta es la verdadera riqueza. No los collares de diamantes, no las mansiones, no los autos de lujo, sino estos momentos, estas conexiones, este amor que sobrevive a las pruebas más duras. Aquella noche de Navidad, cuando Ricardo me humilló públicamente, pensé que era mi final. Pensé que había perdido a mi hijo para siempre. Pensé que Beatriz había ganado. Pero no fue mi final, fue mi renacimiento, fue el comienzo de una verdad que liberó a todos. Fue el momento que nos forzó a enfrentar quiénes éramos realmente y quiénes queríamos ser. Y mi venganza, si es que puedes llamarla así, no fue destruir a Beatriz, fue mostrarle lo que realmente significa ser madre. Fue recuperar a mi hijo, no a través de manipulación, sino a través de verdad y amor incondicional. Fue mantener mi dignidad incluso en mi momento más bajo. Esa es la venganza más dulce de todas, no convertirte en tu enemigo, no bajar a su nivel, sino mantenerte fiel a tus valores y dejar que la verdad haga su trabajo. Antes de despedirme, quiero que sepas algo. Si estás pasando por algo similar, si alguien que amas te está menospreciando, si sientes que no eres suficiente, escúchame bien. Tú eres suficiente, siempre lo has sido. Tu valor no disminuye porque alguien no pueda verlo. Tu amor no es menos válido porque no sea apreciado en este momento. Tu sacrificio no es en vano, incluso si no es reconocido. Mantén tu dignidad. Mantén tu amor. Mantén tu verdad. Y cuando llegue el momento, cuando la verdad finalmente salga a la luz, la gente verá. Verán quién estuviste ahí, quién nunca se rindió, quién amó incondicionalmente incluso cuando no fue correspondido. Y ese momento llegará. Tal vez no cuando lo esperes, tal vez no de la forma que imaginas, pero llegará. Para mí, llegó en una noche de Navidad, en medio de una humillación pública, con un sobre lleno de verdades en mi bolsa. Para ti, llegará de otra forma. Pero llegará. Mientras tanto, ama, perdona, mantén tu humanidad intacta, porque al final del día,
Eso es todo lo que realmente importa. Eso es todo lo que podemos controlar. ¿Cómo respondemos cuando somos probados? Si elegimos el camino de la venganza destructiva o el camino de la verdad liberadora. Si elegimos el odio o el perdón. Si elegimos hundirnos en nuestro dolor o usarlo para crecer. Yo elegí la verdad. Elegí el perdón. Elegí el amor. Y no me arrepiento de nada. Soy Diana de la Vega. Y esta es mi historia de humillación, dignidad, traición, verdad, dolor, perdón y amor. Una historia que me quebró y me reconstruyó más fuerte. Una historia que perdí un hijo temporalmente, pero lo recuperé para siempre. Una historia donde la verdadera venganza fue mantenerme fiel a quien soy. Gracias por acompañarme en este viaje, mi amor. Si mi historia te tocó el corazón, compártela, porque en algún lugar alguien necesita escuchar que no están solos, que hay esperanza, que el amor verdadero siempre, siempre prevalece. Déjame en los comentarios qué aprendiste de mi historia. ¿Te identificaste con algo? ¿Pasaste por algo similar? Cuéntame. Me encantaría leer tus experiencias. Y recuerda, no importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuán grande sea el dolor, nunca es demasiado tarde para la verdad, nunca es demasiado tarde para el perdón y nunca, jamás, es demasiado tarde para el amor. Con todo mi corazón te deseo fortaleza para tus batallas, dignidad en tus pruebas y amor incondicional en tus relaciones. Hasta la próxima historia, mi cielo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.